estamos aquí para darles una palabra de parte de Dios, iglesia, esperando que esta palabra sea de bendición para usted, sea de bendición para la iglesia del Señor Jesucristo, para su casa, para su hogar, para su familia, para todas las personas que ya conocen al Señor Jesucristo. Y si usted no está caminando con el Señor Jesucristo, conoció pero se apartó, pues para usted también es este mensaje de parte de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar a hablar la palabra de Dios, para que sea el Señor que tome el control de nuestra vida, de nuestro corazón, y que hable la palabra, el Espíritu Santo de Dios a través de nuestras vidas. Vamos a orar, oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la bondad que tú has tenido con nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, tomes el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya su vida, que redarguya nuestro corazón, que prepare nuestra vida para recibir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pido por este vaso, por mi vida, que no sea yo hablando, que seas tú, Señor, el que habla, que seas tú, Señor, el que trae la palabra, que seas tú, Señor, el que gobierne nuestra vida, que tu Santo Espíritu, Señor, tome dominio y control del servicio, de mi mente, de mi lengua, de tu palabra, para que la iglesia, Señor, sea liberada de toda circunstancia que está pasando mal, que su Espíritu, Señor, redarguya nuestro corazón, Señor. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, porque Cristo está en su palabra, que lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Padre, creemos y recibimos tu Santo Espíritu, tu presencia, libertad para recibir tu palabra, libertad para escuchar tu palabra, libertad para hablar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo, dice tu palabra que donde está tu Espíritu, allí hay libertad. Señor, envía libertad, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, tu santa presencia, tu misericordia, Señor, venga sobre nuestras vidas. Trae libertad, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, para poder escuchar tu palabra, para poder ser redarguidos, para poder hablar tu palabra con poder y autoridad, Señor. Como dice tu palabra, no como los escribas y los fariseos, sino con poder y autoridad, como predicaba usted, Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo se haga presente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Bendecido sea el Señor Espíritu Santo. Gracias por estar en este lugar, Señor. Hoy vamos a hablar un tema de parte de Dios, y el tema de hoy se llama Dame tu corazón. Ese es el tema de hoy. Y quiero empezar este tema de parte del Señor haciéndole a usted una pregunta, iglesia. Hijo o hija de Dios que usted está viendo este video, comenzamos haciéndole a usted una pregunta. ¿Usted para qué cree que sea la predicación? ¿Para qué cree usted que sea la predicación? Cuando una persona predica, ¿para qué cree usted que sea la predicación? Bueno, la predicación es para conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Ese es el propósito de la predicación. Para conocer el propósito de Dios para mi vida o para su vida, ¿verdad? O para saber cómo es que Dios quiere que yo camine. Para eso es la predicación. Cuando se predica salvación, es con el propósito de que la gente conozca al Señor Jesús, se arrepienta de sus pecados y se salve. Para eso es el propósito de predicar la salvación. Entonces, cuando un predicador da una palabra de parte de Dios, es con el propósito de que nosotros sepamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Para eso es la predicación. Si usted se fija en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que en el libro de Jeremías, Isaías, Ezequiel, se va a dar cuenta, Jonás, que Dios les daba una palabra a sus siervos para que fueran y predicaran. ¿Y cuál era el propósito de la predicación? Bueno, que las personas oyeran el mensaje y se arrepintieran, ¿verdad? O supieran lo que iba a venir, para que se arrepintieran y buscaran a Dios. Entonces ese es el propósito de la predicación. El propósito de la predicación es que nosotros entendamos cuál es la razón por la cual Dios nos está mandando la palabra, y entendamos la palabra y cambiemos nuestra manera de pensar.
Para eso es la predicación. Pero, ¿qué está pasando hoy en día, iglesia? Hay algo muy triste que está sucediendo hoy en día en la iglesia del Señor. Es algo muy triste. Pero ¿qué está pasando en la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando con el pueblo del Señor? ¿Qué está pasando con los hijos, con las hijas de Dios? ¿Qué está pasando? Cuando alguien lleva una palabra de arrepentimiento, lleva una palabra de que hay que arrepentirnos, de que hay que volver a las sendas antiguas, la gente, lo primero que dice la persona, la iglesia, los hijos de Dios, las hijas del Señor Jesucristo, lo primero que dicen es: sí, pero usted no nos va a cambiar. Eso es lo que ha salido del corazón de la iglesia del Señor Jesucristo. En lugar de meditar qué me está diciendo Dios, qué es lo que Dios me quiere decir, y analizar la palabra y vernos hacia adentro nosotros y analizar que Dios, y entender que Dios nos está hablando, lo primero que decimos es: sí, pero usted no me va a cambiar. Déjeme decirle que el propósito del predicador no es cambiar a nadie. Pero sí el predicador tiene la responsabilidad de hablarle al pueblo de Dios lo que Dios quiere que uno hable. Es nuestra responsabilidad como predicadores, nosotros como predicadores, si Dios nos está dando una palabra de regaño, una palabra fuerte, una palabra que te está doliendo, pero esa palabra que se te está dando no es que el predicador te quiera cambiar, es que el predicador tiene la responsabilidad de darte una palabra que Dios le dio para que te la diera. Que Dios le dio esa palabra al predicador para que te la diera, para que me la diera a mí. Dios sabe cómo se mueve, Dios sabe cómo hace las cosas. Hay algunas otras personas que dicen: si Dios le habló al predicador y le dio ese mensaje, bueno, pues que Dios me hable a mí. No, ya te está hablando Dios, para eso es la predicación, para que tú sepas, entiendas el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Pero tristemente, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Cuando Dios nos está hablando a través de una persona, de un predicador, a través de alguien, nosotros lo primero que hacemos es: sí, pero tú no me vas a cambiar. Entonces Dios quiere que nosotros hoy le demos nuestro corazón. Dios quiere que hoy le demos nuestro corazón. Dice Proverbios 23:26, lo invito para que usted abra la Biblia. Proverbios 23:26, abra la Biblia y vamos a leer lo que dice la Escritura. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ojo lo que está diciendo Dios y oído lo que está diciendo el Señor. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, dice, y miren tus ojos por mis caminos. Pero Dios dice: hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Si Dios, iglesia, nos está pidiendo el corazón, es que hay algo en nuestra vida que está mal delante de Él. Si Dios nos está pidiendo nuestro corazón, iglesia, es porque hay algo que estamos haciendo mal delante de Él. Si Dios nos está pidiendo nuestro corazón, es porque estamos caminando de una manera incorrecta delante de Dios. Y entonces Dios, al ver que estamos caminando mal, nos tiene que pedir que dejemos lo que estamos haciendo mal, nos tiene que corregir. Acuérdate, iglesia, que Dios fue el que te llamó a ti y fue el que me llamó a mí. Nosotros no fuimos a buscar a Dios, Él nos llamó para su propósito. Para su propósito. Si Dios nos está pidiendo el corazón, es que hay algo que está en nuestra vida que no le está agradando a Dios. Acuérdese cuando Dios le habló a Ezequiel, le dijo a Ezequiel: ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y le dice Ezequiel: no lo sé, tú lo sabes. Y le dice Dios: háblale a esos huesos, profetiza a esos huesos, y dile que esos huesos secos oír palabra de Jehová. Huesos secos oír palabra de Jehová.
Así dice la palabra de Dios. Dios, cuando nos está hablando, como hoy que nos está diciendo, dame tu corazón, iglesia, es porque hay algo en nuestra vida que no está bien. Estamos caminando, pero sin hacer la voluntad de Dios. Estamos haciendo nuestra voluntad. Por eso Dios hoy puso este mensaje, por eso Dios hoy te está dando este mensaje, por eso Dios a través de este video te está hablando y te está diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Iglesia, le hemos dado el corazón a Dios, pero le hemos dado el corazón a Dios en fragmentos, en pedazos. Dios no quiere que nosotros le demos el corazón en pedazos, en fragmentos. Dios quiere el corazón 100%. Dios quiere el corazón 100%. Cuando nosotros, iglesia, le damos el corazón a Dios 100%, cambia nuestra manera de pensar. Y entonces comenzamos a pensar como Dios piensa. Fíjate lo que Dios te está diciendo, iglesia. Cuando nosotros le damos a Dios el corazón completo, 100%, nosotros ya no pensamos como pensamos nosotros, sino pensamos como piensa Dios y vemos como ve Dios y caminamos como Dios quiere que caminemos. Cuando una persona le ha dado a Dios en fragmentos, en pedazos, nada más, pedazos, le ha dado el corazón en pedazos, déjame decirte que esa persona con un pie camina con Dios, quiere caminar con Dios, y con el otro pie hace lo que está mal delante de Dios. Entonces, cuando nosotros le damos el corazón a Dios, totalmente se lo damos a Dios, cambia nuestra manera de pensar y entonces también cambia nuestra manera de vivir delante de Dios. ¿Por qué? Ya que la palabra de Dios dice en Isaías 55:8, dice Isaías 55:8 al 11, usted ábralo ahí en su Biblia, y dice la palabra de Dios así, y leemos en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Fíjate lo que está diciendo Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Dice, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Cuando nosotros le entregamos al Señor Jesús, a Dios le entregamos nuestro corazón completamente, ya no pensamos como nosotros pensamos, como esta carne piensa, como esta carne cree. Es que yo creo, yo pienso, no. Ya pensamos como piensa Dios, porque dice Dios, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tu manera de caminar, mi manera de caminar. Estamos caminando y estamos pensando mal delante de Dios y estamos viviendo una vida doble, que delante de Dios, iglesia, estamos totalmente mal, aunque usted diga lo contrario. Usted podrá decir, yo estoy caminando mal, yo estoy haciendo las cosas mal, pero Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero Dios por eso te está hablando, para que tú te corrijas. Oíd, huesos secos, palabra de Jehová. No dice oír palabra del predicador, no dice oír palabra de fulano, sutano, mengano, pergano. Dice la Biblia en Ezequiel 37, oí, dice, palabra de Jehová, y esta es palabra de Dios. Dios te está diciendo a ti, Dios me está diciendo a mí, que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, y que los caminos de Dios tampoco son vuestros caminos, dice el Señor. Entonces, hoy tenemos que darle a Dios nuestro corazón. Dios no quiere pedazos de tu corazón. Dios quiere tu corazón completo. Cuando tú le entregas el corazón completo a Dios, entonces las cosas cambian, y las cosas van a cambiar, iglesia. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Entonces vemos nosotros que cuando nosotros le entregamos a Dios el corazón, las cosas totalmente cambian. Debe de haber un cambio en el creyente, debe de haber un cambio en el cristiano. Cambia la manera de pensar y cambia la manera de vivir. Porque los pensamientos tuyos y míos no son los de Dios. Dice la Escritura ahí, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Fíjate lo que está diciendo Dios, porque son más altos los cielos que la tierra, y así son mis caminos. Así dice Dios. Porque dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así es mi palabra, dice Dios. No nos confundamos, iglesia. No nos confundamos. No nos confundamos, que los pensamientos de Dios con los nuestros no tienen nada que ver. Cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios 100%, las cosas tienen que cambiar en nuestra vida. Nuestra mala manera de vivir delante de Dios tiene que cambiar, iglesia. Y si Dios nos está pidiendo el corazón, iglesia, es porque estamos caminando mal delante de Él. Vamos a tomar como ejemplo la vida de un hombre llamado Abraham en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 al 8. Vamos a tomar como ejemplo a Abraham. Génesis 22, 1 al 8. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham era un hombre ya de avanzada edad. Él estaba casado con una mujer también de avanzada edad. Y dice la palabra de Dios que a avanzada edad ellos recibieron un milagro de parte de Dios, recibieron la bendición de Dios porque ellos no podían tener hijos. Entonces Abraham y Sara tuvieron hijos. Entonces dice la palabra de Dios, dice la Biblia que este Abraham dice que un día Dios le habla y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Dame a tu hijo, a tu único hijo. Dámelo. Sacrifícamelo, pues. Entonces dice la Biblia que Dios le había hablado a Abraham que le sacrificara a su único hijo. Fíjese, ya Abraham, avanzada edad, tuvo un hijo y Dios al tiempo se lo pide y le dice, sacrifícamelo. Cuando Abraham agarra el burro, le pone la leña, le pone el cuchillo y sube todo lo que iba a necesitar para hacer la ofrenda a Dios o el holocausto que iba a ofrendar a su hijo, dice la Biblia que ya iban caminando hacia allá, al lugar donde Dios le pidió que sacrificara a su hijo, donde le ofreciera el holocausto. Dice la Biblia que este hijo de Abraham le pregunta, le dice, oye, papá, ya llevamos la leña, ya llevamos el fuego, ya llevamos el cuchillo, ya vamos listos para hacer aquel holocausto, aquella ofrenda a tu Dios. Pero falta una cosa, papá, el cordero. Cuando este muchacho le dice a su papá, falta el cordero, ¿usted cree que Abraham se sintió muy contento, muy feliz? Abraham por dentro estaba sufriendo. Abraham por dentro estaba sufriendo. Cuando a mí mis hijos se caían, se lastimaban, y aún mis nietos que se caen, se lastiman, me duele en mi corazón. Me parte mi corazón verlos cuando se caen, cuando se lastiman. Imagínese usted cuando Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Dame a tu único hijo, sacrifícamelo. Y luego cuando el hijo en el camino le dice, ¿sabes qué, papá? Falta el cordero. Y Abraham le dice muy tranquilamente, disimulando, le dice, ¿sabes qué, hijo? Dios proveerá. Dios se va a proveer del cordero para que sacrifiquemos a nuestro Dios. Entonces dice la palabra de Dios que llegaron al lugar, bajaron todo, preparó Abraham todo para hacer la ofrenda a Dios. En aquellos tiempos la ofrenda era quemada, la ofrenda era sacrificada. Agarró Abraham a su hijo, lo iba a sacrificar. Lo iba a sacrificar cuando le dice el ángel de Jehová, no lo hagas, le dice, porque he visto, dice, que tú temes a Dios. Fíjese lo que pasó. Aparentemente se ve muy fácil lo que le pasó a Abraham. Aparentemente se ve como que lo predicamos muy fácil. Pero yo creo que Abraham en ese momento estaba sufriendo por dentro. Estaba sufriendo por dentro.
Pero dice la Biblia, tus pensamientos, dice, no son mis pensamientos, ni tus caminos, mis caminos. Así dice Jehová tu Dios. Huesos secos, oír palabra de Jehová, dice Dios. Escucha lo que Dios está diciendo. Este hombre Abraham va y le iba a sacrificar a su único hijo que tenía. Y le dice el ángel de Jehová, no lo hagas, porque sé que temes a Jehová, a tu Dios. Así como Abraham, sin entender el por qué ni para qué, solamente Abraham obedeció, pues es la misma obediencia que Dios quiere que nosotros tengamos, iglesia. Y ese es el problema de hoy en día con la iglesia. Iglesia, no obedecemos a Dios. No estamos obedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces no se te ha hablado que no peques, que te apartes del pecado, que dejes esa mujer que no es tu esposa, que dejes a ese hombre que no es tu esposo, que dejes de estar predicando lo que Dios no te mandó, que dejes de profetizar lo que Dios no te ha mandado? ¿Y qué estamos haciendo, iglesia? No estamos obedeciendo a nuestro Dios. Dios quiere que nosotros obedezcamos, tengamos una obediencia como Abraham, una obediencia inmediata. Y eso, iglesia, se está yendo de nosotros. Cada día nosotros como hijos de Dios, en lugar de obedecer, parece que nos están diciendo desobedece. Dios nos habla y decimos, Dios me habló, y nos vamos bien contentos para la casa. Yo sé que Dios, a través de este video, a través de esta palabra, Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí, y decimos, Dios me habló. Pero ¿qué vamos a hacer, iglesia? Después de ver este video, yo te pregunto, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo la vida como la estamos viviendo mal delante de Dios? ¿O vamos a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos? Que obedezcamos una obediencia inmediata como la que hizo Abraham. Abraham inmediatamente fue y obedeció. Porque Abraham le dio el corazón a Dios completamente, iglesia. Por eso es que Abraham dice la Biblia que él fue un hombre que adoró a Dios y fue un hombre que agradó a Dios. Que hasta en el Nuevo Testamento se habla de él, donde dice que Abraham, dice, fue el padre de la fe, es nuestro padre en la fe, porque él le creía a Dios. Él tenía la confianza en aquel que le había llamado, en aquel que le había bendecido con un hijo. Y le dijo Dios, dame a tu único hijo. Y él, sin preguntar nada, simplemente agarró y obedeció. Y cuando nosotros tenemos el corazón en pedazos, en fragmentos, en pedazos, que le hemos dado a Dios, el corazón en fragmentos, en pedazos, iglesia, nosotros somos difíciles de creerle a Dios, somos difíciles de obedecerle a Dios, somos difíciles de caminar como dice Dios que caminemos. Pero cuando le damos el corazón a Dios totalmente, pasa lo que pasó con este hombre llamado Abraham, y tenemos una obediencia inmediata, tenemos un arrepentimiento inmediato. Cambiamos o tratamos de cambiar inmediato para Dios, porque sabemos que Dios nos está corrigiendo, nos está pidiendo algo, y sabemos que si hemos ido al servicio y Dios nos ha hablado, es porque Dios quiere que nosotros caminemos conforme a su corazón, porque sus pensamientos de Él no son los de nosotros. Muchos queremos meter a Dios en la palabra. No, nosotros nos tenemos que meter en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se hizo para que se haga a nosotros. Nosotros nos tenemos que hacer a la palabra de Dios. ¿Sabías tú, iglesia, que cuando tú lees la palabra de Dios te está leyendo a ti y a mí? ¿Sabías tú, iglesia, que la palabra de Dios es la que nos escudriña nuestro corazón a ti y a mí? Es nuestro espejo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con la palabra de Dios. Y Dios dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Una obediencia inmediata. Abraham no cuestionó a Dios. Simplemente lo que hizo Abraham fue actuar, obedecer. Obediencia inmediata. Y hoy en día, iglesia, no estamos obedeciendo a Dios. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por eso el Señor Jesús, por eso el Espíritu de Dios nos está dando esta palabra para mí y para ti. Entonces dice la palabra de Dios, dice que
Abraham fue y iba a sacrificar a su hijo. Y dice que el ángel le dijo, no lo hagas. Hay gente que dice que Dios le habló, hay cristianos que dicen que Dios les habló, que le dieran que mataran a su niña, a su niño, y hay cristianos que han matado a sus hijos. Pero déjeme decirle que Dios no le habló. El enemigo lo engañó, su carne lo engañó, el diablo lo engañó. Porque cuando Dios te pide algo, iglesia, si Dios te pide a tu hijo, Él te lo pide para saber si tú se lo ibas a dar. Y si hubiera sido Dios el que te habló al momento de sacrificar a tu hija, a tu hijo, Dios te hubiera dicho, no lo hagas, como le dijo Dios a Abraham. Por eso es bien importante que leas la Biblia. A veces hablamos cosas que ni siquiera son de Dios. Tenemos sueños y tenemos visiones y profetizamos cosas que ni siquiera vienen del corazón de Dios, iglesia, y nosotros las estamos creyendo. Entonces, Dios nos está pidiendo obediencia, una obediencia inmediata como la de Abraham, para que se cumpla en nosotros la escritura que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. No nada más decirlo por decirlo. Cuando el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es porque verdaderamente el Señor Jesucristo guiaba su vida. Nosotros no podemos decir que Cristo vive en mí cuando estamos en pecado, cuando estamos con la mujer que no nos la dio Dios, cuando estamos con el hombre que no nos lo dio Dios, cuando estamos con la persona que no nos la dio Dios, cuando estamos en el adulterio, en la fornicación, viendo pornografía, en la masturbación, hablando mal del prójimo en chismes. Nosotros no podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Usted cree que Cristo es así? Claro que no. Para nosotros poder decir, Cristo vive en mí, para Abraham poder haber dicho esa palabra, Cristo vive en mí, es porque verdaderamente el Señor Jesucristo vive en nosotros. Nosotros ya morimos a nosotros y ahora el que vive en nosotros es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no ve pornografía, y el Señor Jesucristo no adultera, y el Señor Jesucristo no anda quitándole la mujer al prójimo, y el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él era sin mancha y sin arruga. Y si el Señor Jesucristo está en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que esforzarnos por caminar diferente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en San Juan capítulo 3, versículo 30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que el Señor Jesucristo crezca y yo mengue. Iglesia, necesitamos nosotros menguar. Menguar quiere decir hacernos chiquitos, hacernos nada, para que el Señor Jesucristo crezca. Pero ¿qué está pasando hoy en día en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en nuestra vida? No estamos nosotros menguando, está menguando Jesús en nuestra vida. El Señor Jesucristo es el que está menguando en nuestra vida. Y nosotros somos los que estamos creciendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida que no está bien delante de Dios. Ah, Dios me conoce. Yo no soy perfecto, pero Dios sabe. Dios sabe. Dios conoce. No, iglesia. No, iglesia. Dios sabe que yo ando con el hombre de mi hermana o con la mujer de mi hermano porque pues Dios sabe. Tú tienes que estar donde Dios te puso, donde Dios te plantó, con la mujer indicada, con el hombre indicado. Jovencitas, hijas de Dios que conocen al Señor, estando en fornicación, todavía ni se casan y están en fornicación, y están en la alabanza, y están en la predicación. Andan predicando, andan cantando, y así están caminando delante de Dios en fornicación. Jóvenes viendo pornografía, masturbándose, viendo la mujer del prójimo, manoseando a las hijas de Dios ahí en la iglesia. Y los pastores no hacen nada, no decimos nada. Y cuando un pastor nos quiere corregir, luego le decimos, sí, pero usted no me va a cambiar. Por eso Dios nos está hablando en este día que dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal. Cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios, se lo entregamos completamente, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de caminar, cambia. Dios no se equivoca, porque cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios, al Señor Jesucristo, menguamos nosotros para que crezca Él.
menguamos. Yo sé que si el Espíritu de Dios me redarguye, que estoy mal, ¿qué hacemos? Venimos, nos postramos delante de Dios, le pedimos perdón y ya no volvemos a cometer el mismo error. Hay gente que le pide a Dios perdón una y otra vez y vuelve a hacer lo mismo otra vez. Déjame enseñarte algo, iglesia. Hijo, hija de Dios, que estamos caminando mal, déjame decirte algo. Cuando una persona comete pecado, un hijo de Dios, una hija de Dios, la iglesia comete pecado una y otra vez y le pide perdón a Dios por el mismo pecado, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos jugando con Dios. Porque arrepentirse es no volver a cometer el mismo pecado, por si tú no lo sabías. Arrepentimiento es no volver a cometer el mismo pecado. Y muchos le pedimos a Dios perdón y más tardamos en pedirle perdón a Dios que usted en salir y pecar. Por eso Dios nos está diciendo hoy, dame tu corazón. Dame, hijo, hija mía, tu corazón. Usted que está ahí viendo este video, que usted dice, es que yo me aparté de Dios, pues Dios te está diciendo a ti también, dame tu corazón. Una vez más, dame tu corazón, pero dámelo, pero dámelo al 100%. Y cuando nosotros le demos el corazón a Dios 100%, entonces vamos a caminar como caminó Abraham. Vamos a caminar como debemos de caminar, como hijos e hijas de Dios. Entonces, cuando nosotros le entregamos a Dios el corazón completamente, vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios completamente, dice Dios, porque tus pensamientos y tus caminos no son míos. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor Jesús viva en nosotros, cuando dejamos que el Señor Jesús no mengue en nosotros, sino que crezca Él y nosotros menguar, entonces las cosas van a cambiar. Cuando nos hagamos chiquitos, entonces el Señor Jesucristo va a crecer en nosotros. Le voy a poner este ejemplo. Yo no estoy de acuerdo en la alabanza. Yo no estoy de acuerdo que se alabe a Dios con instrumentos. Yo no estoy de acuerdo en el diezmar y ofrendar. Yo no estoy de acuerdo en el hablar en lenguas. Yo no estoy de acuerdo en vivir en santidad. Yo no estoy de acuerdo en el ministerio de las mujeres. Yo no estoy de acuerdo en el aceite que usan los hermanos. Yo no estoy de acuerdo en los milagros. Yo no creo en milagros. Yo no creo en sanidades. Yo no creo en hablar en lengua. Yo no creo. Pero cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios, cambia esa manera de pensar. Y se cumple lo que dice la Biblia. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios, esos argumentos, esas ideas que nosotros tenemos en nuestra mente y nuestro corazón de que yo no creo en milagros, en el dar el diezmo y ofrendar, en el danzar a Dios, en hablar lenguas, yo no creo eso. En el ministerio de las mujeres, cambia nuestra manera de pensar. A mí me da mucha tristeza ver predicadores que tienen una enseñanza tremenda, una predicación tremenda, pero ya a la hora de hablar de doctrina, ¡ay, cómo confunden a medio mundo! De verdad se los digo. Ahorita les voy a explicar por qué le estoy diciendo esto. Hace unos 2-3 años atrás me tocó ir a un lugar. Dios me llevó a un lugar. Cuando yo llegué a ese lugar a predicar, ahí los hermanos, todos los hermanos andaban confundidos. Eran unos 30 hermanos, andaban confundidos y andaban desanimados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos el corazón 100% en Dios, que le hemos dado nomás una parte, creemos una parte y una parte no la creemos, y es cuando viene el confundimiento, y es cuando nosotros predicadores, es cuando nosotros confundimos a la iglesia. Necesitamos predicadores, profetas que profetizan
pura palabra de hombre y no de Dios. Debemos de quitar eso de nuestra vida y entregarle verdaderamente a Dios nuestro corazón para dejar de confundir a la gente, a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque estamos confundiendo a la iglesia del Señor Jesús, no la iglesia de Martín, no la iglesia de Valentín, no la iglesia de Carlos, no la iglesia de Josué, la iglesia del Señor Jesucristo. Es una responsabilidad de usted, pastor, de usted, apóstol, de usted, profeta, de usted, evangelista, de usted, maestro que enseña la palabra de Dios. Es responsabilidad de nosotros cuidar a la iglesia, no confundirla. Y vemos muchos predicadores que le hemos dado a Dios nuestro corazón en pedazos nada más. Y predicamos lo que si yo no creo en milagros, es lo que le digo a la iglesia, le saco una enseñanza. No es lo que tú creas, predicador, no es lo que yo creo, es lo que dice Dios. Y cuando tú le entregues tu corazón a Dios, entonces vas a poder creer todo lo que dice la Escritura. Y entonces se van a ir los argumentos, y entonces se van a ir las mentiras. Dios me dijo que te dijera mentiroso, el Señor te reprenda. Profecías de agua. Hoy en día mucha gente da profecías, falsas profecías mentirosas. ¿Y sabes qué es lo que hace tú, disque profeta? Con tus profecías falsas, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás dañando a la iglesia del Señor Jesús. Yo me he encontrado con gente lastimada porque hace 50, 30 años les dieron una palabra profética y hasta ahorita no se les ha cumplido. Y Dios me ha mostrado y le he dicho a las personas, dice Dios que esa palabra que te dieron no provenía de Él. Porque si mis profetas hubieran estado, dice, conmigo en mi presencia, dice Dios, yo les hubiera revelado el pecado de mi pueblo y los hubiera corregido. Así dice Jehová Dios. Así dice el Señor. Si hubieras estado, profeta, en mi camino, en mi intimidad conmigo, yo te hubiera revelado la rebeldía, el pecado que hay en mi pueblo, y los hubieras ido a corregir. Y a la iglesia y a los pastores, hijos de Dios, que les encanta que les den palabra profética, pura palabra de suavecita, de amor, de bendición. No, hermano, te voy a enseñar algo de parte del Señor, iglesia. Cuando un profeta te dé una palabra y no te diga tu pecadote, ese profeta no es de Dios. Porque Dios jamás te va a engañar. Dios está viendo que te estás yendo al infierno. ¿Cómo Dios no te va a sacar de allá? Si para eso te llamó. Pero a la iglesia le encantan las profecías de agua. Son como gotas de agua que caen en el cuerpo y se secan. Así son las profecías de los falsos profetas. Y a la iglesia y a ti, iglesia, te encanta que te laven el oído. Arrepiéntete de tu pecado, iglesia. Arrepiéntete, iglesia, en el nombre de Jesús. Así dice Jehová tu Dios. Porque yo conozco tus caminos, porque yo conozco tu caminar. Hay gente que está viendo este video que golpea a su esposa. Hay gente que está viendo este video que maltrata a su esposo. Ahí está viendo este video y mujeres, hijas de Dios, que no se someten al esposo. Ahí hay gente que me está viendo que está metida en pornografía, que está metida en adulterio, en fornicación, que le ha quitado la mujer a su prójimo, que está viendo a la mujer de su prójimo, que andas en chisme. Dios te está viendo, iglesia. Entonces, cuando un profeta venga y te dé una palabra y te da pura bendición y no te dice tu pecadote, tal profecía no es de Dios. Porque dice el Señor en su palabra, si ese profeta hubiera estado conmigo, en mi presencia, en mi intimidad conmigo, yo le hubiera revelado el pecado que había en el pueblo y él lo hubiera corregido. Ahora, si el profeta te da una palabra de bendición, pero también te dice arrepiéntete de tu pecadote, gloria a Dios por ese hombre valiente, ese hombre que le creyó a Dios. Así que en este momento, tú que te dices profeta, yo te digo a ti, deja eso, hombre. Deja eso. Si Dios no te llamó a profetizar, no andes profetizando cosas que no son ciertas. No andes hablando palabra que Dios no te dio. Hay gente que no trae ni llamado. Hay gente que no trae ni llamado. ¿Y sabes por qué estás en la iglesia? Tú que te dices pastor, porque eres un vividor del evangelio. Y por tu culpa, los verdaderos predicadores estamos siendo burlados y nos atacan y nos critican y hablan de nosotros por culpa de predicadores que son vividores. Tristemente esto está pasando en la iglesia del Señor. Predicadores cobrando para predicar, cantantes de Dios, salmistas predicando para cantar. ¿Quién dijo que cobraras? ¿Dónde dice la Escritura que cobres? El evangelio es gratis y es poder de Dios.
El evangelio es gratis. En este mundo todo cobran, iglesia. Ya casi te cobran por respirar. Y tú vienes a Cristo y todavía te cobran. Y muchos hermanos, mucha iglesia se pierde la bendición porque cobran. Hay hermanos que no tienen a veces ni para comer. Y nosotros cobrando el evangelio. Y nosotros robándole la bendición al pueblo. A ver que Dios aquí te cobre la salvación. No te va a alcanzar, mijo, toda tu vida para pagarle al Señor. Deja de estar caminando mal, predicador, apóstol, profeta, maestro de la palabra. Mentirosos profetas y profetizas. Si Dios no te llamó, si Dios no te habló, no hables, no engañes al pueblo. Así dice Jehová tu Dios. No se me ponga serio, iglesia. No se me ponga serio. Dios está hablándonos. Y ese mensaje es para mí. Tú que predicas, dice Dios, predícate a ti mismo. Yo no estoy predicando a mí mismo. Predicadores que a veces predican y no viven lo que predican. En ese lugar donde Dios me llevó, los hermanos estaban todos confundidos porque les pusieron un pastor. El pastor que estaba ahí falleció, se fue con Dios, pero le pusieron otro pastor. Y el pastor que llegó ahí le dice a los hermanos, ¿saben qué? Iglesia, aquí ustedes se tienen que bautizar en el nombre de Jesús. Y el que no se bautice en el nombre de Jesús, dice, no es de Dios. Y el que no tenga el bautizo en el nombre de Jesús, no es de Dios. Fíjese cómo, por eso le digo que cuando tenemos el corazón en las manos de Dios y le entregamos el corazón a Dios totalmente, nos quitamos ese tipo de cosas. Y ahorita les voy a decir lo que pasó. Cuando Dios nos llevó a ese lugar, los hermanos ya se habían sentido, ellos se habían sentido ya engañados, toda su vida engañados. Había hermanos que tenían 30, 20 años, 25, 30, 35 años en el evangelio y se sentían engañados. Toda la vida hemos vivido creyendo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estábamos bien, pero ya nos pusieron un pastor y ahora dice que el que no se bautice en nombre de Jesús, pues que no es de Dios, y que el bautizo del Padre, Hijo y Espíritu Santo no vale. Eso lo habla una persona que no le ha dado Dios su corazón totalmente, le ha dado su corazón en pedacitos. Ahorita le voy a decir por qué. Y que Dios traiga entendimiento a tu vida. Porque esto me lo dio Dios, esto no es del hombre, es Dios. Y la autoridad que tú estás viendo a través de este video, es Dios que está usando mi vida, es el Señor el que usa mi vida. Y estos hombres son los que busca Dios, y a estos hombres son los que menos quiere la gente. Y sobre todo la iglesia de Jesucristo. Mire lo que le voy a decir. Los hermanos todos confundidos, la iglesia confundida. Entonces, Dios me lleva y le voy a decir algo. En el libro de Hechos, capítulo 2, 36, 37 y 38, dice la Biblia que Pedro le dijo a los israelitas, él estaba hablando a los israelitas, y cuando él estaba hablando el Espíritu Santo los redarguye, vienen con Pedro y le dicen, dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón y vinieron con Pedro y le dijeron, ¿qué debemos hacer, varones judíos? Y le dice Pedro, bautícense en el nombre de Jesús. Pero fíjese, Pedro le estaba predicando a los israelitas. Dice la Biblia, dice la palabra, en Juan 1:8, dice, a ellos vino, mas ellos no le recibieron, dice la Escritura. Por eso Pedro le dijo a ellos, les dijo Pedro, bautícense en el nombre de Jesús, porque Jesús vino. En el libro de Juan 1:8 dice que vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Acuérdense que Jesús vino, estuvo con ellos, caminó entre ellos, les predicó directamente a ellos. Ellos no creyeron. No creyeron que Jesucristo, el Señor, Él era el Señor. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Fíjese bien lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Ahora, dice aquí que Pedro le dijo a los israelitas, les predicó de Jesús. Y los israelitas le dijeron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesús, porque a los suyos vino, mas ellos no le recibieron. Ok. Entonces nosotros vemos que en Mateo 28, 18, 19,
Ahí habla la Biblia de que bautizar, ir a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted se fija, ahí en Mateo 28, 18, 19, ¿sabe de qué está hablando? Dice la Biblia, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra la dio el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la Biblia se contradice? No, Señor. La Biblia no se contradice. Jesús nunca contradijo a su papá. Todo lo que a su papá le agradaba, a Dios, dice que Jesús lo hacía. Jesús era obediente. Por lo que padeció, Jesús aprendió la obediencia, y es lo que quiere que Dios seamos. Dios quiere que seamos obedientes, así como Jesucristo y así como Abraham. Entonces, ahí dice en Mateo, pero ahí está hablando a los gentiles. ¿Me está oyendo? Los gentiles somos nosotros los que no somos del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces le voy a enseñar esto de parte del Señor. El que tiene el corazón 100% en las manos de Dios, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir lo que pasa. Si esta persona se bautizó en Jesús, y esta persona se bautizó en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si se bautizó en Jesús, está bien. Y si se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien. Porque la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, iglesia. Búscalo ahí en los evangelios. Allí dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es un solo Dios manifestado en tres maneras. ¿Quién es el Jehová? ¿Quién es Jehová? Dice la Biblia que Jehová Dios es el que creó los cielos y la tierra. El que te creó a ti, el que me creó a mí. ¿Quién es el Señor Jesús? Fue el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que dejó el Señor Jesús. Después de que Él ascendió al cielo, el Espíritu Santo es el que ahorita nos ayuda a orar. Es el que nos trae la paz, es el que nos convence de pecado, es el que nos redarguye de maldad, es el que nos da la fuerza para en medio de la prueba seguirle creyendo a Dios, es el que nos muestra la palabra, Él es el que nos enseña la palabra, Él es el que nos dice cómo debemos de caminar, Él es el que nos redarguye cuando estamos mal. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Si no fuera por el Espíritu de Dios, nosotros no pudiéramos hacer nada, iglesia. Ni predicar, ni cantar, ni entender este libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Así con eso te digo todo. Y dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. No hay que hacer tanta teología, ni sistematología, ni tanta radiología, ni tanto todo lo que termina en guía, porque hoy hacemos unas doctrinas que confundimos a medio mundo, pero no trae edificación para nadie. Lo único que trae eso es división en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso las personas, los hermanos y las hermanas que están en la iglesia los confundimos y ya no hayan para dónde jalar. Cuando tenemos el corazón 100% en las manos de Dios, ¿qué importa que te hayas bautizado en el nombre de Jesús? ¿Qué importa que te hayas bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo mientras esté en la Biblia? Gloria a Dios. No tenemos por qué condenar al que se bautizó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Si yo creo en el bautizo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también creo en el bautizo de Jesús. Yo lo creo. Si una persona me dice a mí, yo me quiero bautizar en el nombre de Jesús, yo voy y lo bautizo en el nombre de Jesús, y esa persona es hijo de Dios. Y alábale si puedes. Y si una persona me dice, bautíceme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y esa persona salva es. Bendito sea el Cordero del Señor. Pero ¿qué hacemos? Atacamos al que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo criticamos. Y los que bautizamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, atacando a los que bautizan en Jesús. Si una persona se bautiza en Jesús o en el Padre y el Espíritu Santo, los dos están bien, gloria a Dios por ello, alabado sea el Señor Jesucristo. Así de fácil, iglesia. Así de fácil, iglesia. Por ejemplo, hay una doctrina que se ha destapado bastante, y que da tristeza de verdad. Pero cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios, se acaban esos argumentos y se acaban esas ideologías, iglesia. Por ejemplo, el ministerio de la mujer. Cómo el ministerio de la mujer es criticado. Que porque la mujer no puede predicar. Y que si la mujer tiene un puesto en la iglesia,
los pastores, los predicadores, los apóstoles, los profetas, yo no voy porque es mujer. Sabes que eso es machismo y no te has dado cuenta. Entrégale tu corazón a Dios 100% y verás como mira a Dios. Te voy a decir algo, lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice, tú que me estás viendo, mujer, predicadora, salmista, que le sirves a Dios y que te han atacado diciéndote que tú no puedes hacer eso, pues déjame decirte que Dios sí lo puede hacer. Dice la Escritura que el Señor nos hizo a nosotros. Dice la Escritura que el Señor nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, iglesia. Dice la Escritura que hechura de Dios somos. Dice la Escritura que Dios hizo a hizo al hombre, hizo a Adán. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y de las costillas sacó una preciosa mujer. De todas maneras, Dios lo hizo. Entonces, iglesia, tú que no crees en el ministerio de la mujer, si Dios nos creó, si Dios nos hizo, Él tiene poder para usar a una mujer. Gloria a Dios por eso. Si Dios te creó, mujer, si Dios te creó, Dios puede usar un niño, Dios puede usar una niña, Dios puede usar un bebé, Dios puede usar una bebita, Dios puede usar a un hombre, a una mujer, a un anciano, a una anciana, a un joven, a una jovencita, a una mujer. Dios lo puede usar. Dios lo puede usar. Cuando tú tienes el corazón en las manos de Dios 100%, tú te quitas esos argumentos de tu vida y crees como cree Dios, y crees como dice la Biblia, y crees como dice el Señor en su palabra. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor. ¿Te fijaste? Ahora, dice la Biblia en Lucas 7:36 al 48. Usted lea la Biblia, Lucas 7:36 al 48. Vamos a ver nosotros una mujer, un fariseo, invita a Jesús a su casa. Y dice la palabra de Dios que cuando llega Jesús a esa casa, después llega una mujer. Entonces el fariseo piensa dentro de él, si supiera quién es la que le está lavando los pies. Si supiera quién es la que le está lavando los pies, no estuviera dejándose. Y le dice el Señor, mira, desde que yo llegué, dice, tú no sacaste agua para lavarme los pies, porque en aquellos tiempos era un acto de respeto. Cuando alguien llegaba a tu casa, le sacabas una bandeja para que se lavara los pies, porque en ese tiempo usaban pura sandalia. Dice, y el fariseo, y le dice Jesús al fariseo, ¿sabes qué? Llegué desde hace rato, tú ni siquiera agua me ofreciste para lavarme mis pies. Y esta mujer desde que llegó, no ha dejado, dice, de lavarme con sus lágrimas mis pies y secármelos, dice, con sus cabellos. Lo que ella hizo, tú no lo hiciste. Y así son los fariseos. Los fariseos no hacen, pero tampoco quieres, iglesia, que tú hagas. En el nombre de Jesús, espíritu de fariseísmo, se quiebra en el poder del Espíritu de Dios. Y cállate en el nombre de Jesús, espíritu de fariseísmo. Porque eso es un espíritu de fariseísmo. Un espíritu machista, de que no crees en el ministerio de la mujer. ¿Sabes una cosa? Yo le doy gloria a Dios por las mujeres salmistas que cantan y por las mujeres que predican, porque las mujeres son más valientes que nosotros los hombres, y a veces las mujeres hacen más cosas, le creen más a Dios que nosotros los hombres. Mientras los hombres estamos encuevados, ellas salen a hablar la palabra, a predicar en el solazo, a llevar un folleto, a levantar al caído. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir una cosa, iglesia, profeta, y te voy a decir algo a ti que me estás viendo, pastor, predicador. Las veces que yo he necesitado una palabra de aliento, siempre Dios ha usado mujeres para hablarme a mí. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Y dónde están los hombres? A mí nunca me ha hablado Dios a través de un hombre. Sí, porque Dios les ha hablado, pero no le han creído. Bendito sea Dios por las mujeres. Te voy a decir algo a ti, mujer. Bendito sea Dios por tu vida. Y bendito sean los pechos que tú te mamaste. Esto está escrito, no estoy diciendo una grosería. Eso se lo dijeron a María, la madre del Señor Jesucristo. Y eso te lo digo a ti. Bendito el vientre que te tuvo. Bendita la madre que te parió, mujer. Déjate usar por Dios. Hay muchos hombres que no nos dejamos usar por Dios, pero hay mujeres que sí
le han creído a Dios más que nosotros. Bendita seas entre todas las mujeres. Y Dios bendiga tu ministerio, mujer. Tú que has estado llorando, mujer. Tú que has estado llorando porque te han lastimado tu corazón. Porque te han dicho que no vales, que no sirves, que no eres nada. Déjame decirte que Dios dice: yo estoy contigo, nunca te he dejado, nunca te he desamparado, yo nunca te voy a dejar. Y aunque muchos no creen en tu ministerio, yo, Jehová, tu Dios, tu formador, tu hacedor, yo te digo: levántate y camina. Tú has visto mi poder, ya has visto mi mano. Eso no lo hace cualquiera. Y sanarás por los enfermos y ellos sanarán. Y pondré palabra en tu boca. Ahora tu ministerio, mujer, será más levantado todavía. Y reconocerán y sabrán que yo soy Jehová tu Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando tenemos el corazón en las manos de Dios 100%, se acaba el fariseísmo, se acaba el legalismo, se acaba el religiosianismo, y se acaba el chismosismo, y se acaba todo lo que esta carne anhela y desea, se acaba. Porque ya no vivo yo, mas Jesucristo vive en mí. Eso es que el Señor Jesús viva en nuestra vida. Eso es. Yo nunca le critiqué. Yo he visto niños predicando y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo he visto niños predicando. Yo le he dicho a Dios: gracias, Señor, por esos niños. Háblame, Dios, que me hable, pero dame duro. Y ha habido unos niños que Dios los ha usado para hablarme a mí, pero me ha hablado Dios duro, iglesia. Duro. Duro. Porque Dios al que ama lo corrige. Váyase a Proverbios 3. Al que ama a Dios lo corrige, como el padre al hijo quien quiere. Hay muchos padres que no corrigen a sus hijos, los dejan que hagan lo que quieran y piensan que eso es amarlos. No, amar es corregir. Amar es corregir, iglesia. Corrige a tus hijos, edúcalos. Dios nos ama y nos tiene que corregir. Otra que me he encontrado: hay gente criticando el diezmo, la ofrenda. Cuando tú le das tu corazón a Dios, tú vienes y le das a Dios el diezmo y la ofrenda. Y quiero decirte a ti que me estás viendo: cuando yo era satánico, porque yo era satánico, le servía al diablo, en pocas palabras para que me entiendas, yo le daba ofrendas a Satanás. A Satanás también se le ofrenda. A Satanás también se le pone en el ofrendero, se le pone el dinero. A Satanás también se le dan ofrendas. Y yo a Satanás varias veces le di ofrendas. Muchas veces le di ofrendas. Hice pactos con él. Y venimos al Señor Jesucristo y no queremos honrarle al Señor. El diablo no quiere que tú honres al Señor, pero cuando tú le entregas tu corazón a Dios, eso se rompe, iglesia. Eso se quiebra, iglesia. Y alabas y bendices a aquel que te ha llamado, aquel que te perdonó tus pecados, aquel que te dio vida. Tú le honras y no importa quién se interponga. Los que más critican son los que menos hacen nada por el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Y bendito sea Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la autoridad del Señor. Aquí está la unción del Señor. Quebrantando argumentos de hombres, quebrantando corazones de piedra, rompiendo cerrojos de hierro. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito Cordero de Dios, que quitas todo el pecado del mundo, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué pasó con Abel? Abel fue y le ofreció a Dios una ofrenda de lo mejor, dice la palabra de Dios. ¿Quién enseñó a Abel? Todavía en ese tiempo no había Biblia. Esto lo dice en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7, iglesia. ¿Quién enseñó a Abel? No había Biblia, apenas iba a empezar a escribir la Biblia. Génesis 4, y dice que Abel vino y agarró lo mejor y se lo ofreció a Dios. Todo lo que nosotros le ofrecemos a Dios, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, se lo ofrecemos a Dios. Se lo ofrecemos a Dios, al Señor que nos perdonó nuestros pecados, al Señor que nos dio vida cuando no éramos nada. Yo era un hombre que tenía un carácter explosivo, golpeaba a mi esposa, golpeaba a mis hijos. Era un hombre violento, era un hombre drogadicto, era un hombre que me revolcaba cuando mujer se me atravesaba. Era una basura de hombre. Y cuando el Señor Jesús llegó a mi vida, ¿por qué no bendecirle? ¿Por qué no adorarle con mi vida, con mi mente, con mi corazón y con mis finanzas y con mi fuerza y con todo lo que tengo? Porque lo que tengo, lo tengo gracias a Él.
Todo lo que tenemos, iglesia, gracias a Él, por su misericordia y por su gracia, iglesia. Entonces, iglesia, entonces tú honra a Dios. Tú honra a aquel que te perdonó tus pecados. Y cuando nosotros le entregamos a Dios nuestro corazón, dejamos de pensar en cosas que nada que ver. Si la Biblia dice, un ejemplo, si la Biblia dice, habla del azul, del color azul. Si la Biblia habla del color verde y una iglesia se viste de color azul, pues gloria a Dios, está en la Biblia. Pero eso es cuando tú le entregas tu corazón directamente a Dios total. Si la Biblia dice que el color verde y otra iglesia anda de verde, pues gloria a Dios, está en la Biblia. Pero ¿qué hace el que está de azul? ¿Qué hace? Criticando al de verde y condenando al de verde. ¿Y qué hace el de verde con el azul? Condenando al azul. Estamos trayendo divisiones, contiendas. Dejémonos de eso, iglesia. Dejémonos de eso, pastores. Dejémonos de eso, iglesia, pastores, falsos profetas. Dejémonos de dar falsas profecías, falsas enseñanzas, que confundimos a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para ser piedra de tropiezo para el Señor? Cuando nosotros le damos el corazón a Dios, todos esos argumentos se rompen. Hace poquito vi un hombre que la verdad, Dios tocó mi corazón y me hizo llorar, me hizo quebrantarme. Yo vi un hombre que ese hombre canta, y cuando él canta, viene mucha gente y se convierten a Jesús. Le voy a decir algo. Ese hombre cuando canta, la gente viene, se entrega a Jesús. Viene gente que están en el homosexualismo. A través de su vida de él, muchos homosexuales se han convertido al Señor Jesucristo. Muchos así. Iglesia, escucha lo que te estoy diciendo. Muchos homosexuales así se han convertido. Entonces cuando yo vi eso, mi corazón se quebrantó, Dios me quebrantó. Y le dije a Dios, Señor, qué bonito usas a ese hombre. Y de repente el hombre dice, nosotros somos de la iglesia adventista, sabatista. Y luego dice el hombre, porque Dios trabajó 6 días, y el séptimo, dice, pues Él lo descansó. Y pues nosotros creemos conforme al calendario XX, dice, y creemos que el sábado es para el Señor. Cuando yo escuché eso, dije, bueno, si la Biblia dice que Dios hizo 6 días, el séptimo descansó, para ellos el séptimo es el sábado, pues gloria a Dios. ¿Por qué condenarlo? Pero eso es cuando tú le entregas tu corazón a Dios totalmente. Estoy hablando de iglesias cristianas. Fuera de la iglesia de Cristo, otras iglesias no estoy hablando. Yo no respaldo el pecado, porque Dios no lo respalda. Yo no estoy respaldando otras cosas que Dios no mandó a hacer. Yo solamente, Dios respalda lo que Él mandó, lo que es de Él. Y yo como siervo de Él, respaldo lo que es de Dios. Lo que no es de Dios, yo no lo respaldo. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Yo dije, bueno, si él dice que el sábado, bueno, pues que bueno, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Yo creo en domingo. Yo creo que es el domingo del Señor. Para mí, el día del Señor es todos los días. Para ellos es el sábado. Gloria a Dios. ¿Para qué lo voy a criticar? Ya quisiera que Dios me usara a mí, salvando bastantes homosexuales, salvando mucha gente prostitutas y todo eso. Yo quisiera ver eso en mi vida. Cuando yo me paro a predicar en un lugar, no se salva ni el perro. Y gloria a Dios por ese hombre que la gente se convierte. De verdad se lo digo, iglesia. Gracias a Dios por ese hombre que Dios hace eso. ¿Qué importa que sea sabatista? Pero el sabatista ataca al que no es sabatista, al que es dominguista como yo. Y el dominguista ataca al sabatista. ¿Ya te fijaste? No, iglesia, no nos ataquemos. Si es algo que está en la Biblia, si es algo bíblico, gloria a Dios. Hay gente que no cree en el hablar en lenguas. Si la Biblia lo dice, si la Escritura lo dice, que Dios nos da el hablar en el don de lenguas,
El que lo tiene critica al que no lo tiene, y el que no lo tiene critica al que lo tiene. ¿Se fija lo que le estoy diciendo? Porque necesitamos entregarle nuestro corazón a Dios totalmente. Y cuando entreguemos nuestro corazón a Dios, los argumentos de la carne, de la mente y del diablo se van a quebrar. Vamos a dejar de estarnos criticando y atacando y confundiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia también le entrega su corazón a Dios, también se deja de argumentos y busca la palabra y se somete a la palabra de Dios. Hay gente que dice cosas tan sencillas, no creen en la alabanza. Cuando la Biblia dice en los Salmos, dice que hay que alabar a Dios con instrumentos, con címbalos de júbilo. No creen en la alabanza, algo tan sencillo. Y entonces los que creemos en la alabanza criticamos a los que no creen, y los que no creen nos critican a nosotros, y es un dividero tremendo. Ah, pero nosotros somos cristianos y todos vamos al cielo. ¿Usted cree que en el cielo va a haber eso? En el cielo no va a haber eso. En el cielo va a haber una sola cosa: alabar a Dios, bendecir a Dios y creerle a Dios. Y aquí está su palabra, una sola cosa, un solo libro, la Biblia. Cada quien tiene sus argumentos, pero argumentos que no vienen del corazón de Dios, iglesia. Hoy tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios. Y hoy vamos a levantar una ofrenda muy especial. Hoy queremos una ofrenda, el Padre, el Señor Padre, el Señor Hijo y el Señor Espíritu Santo. Y este vaso queremos una ofrenda especial esta noche. Esta noche queremos que usted, esta noche, este día, esta mañana, queremos que usted le dé una buena ofrenda a Dios. Queremos una buena ofrenda para Dios. Anhelo en mi corazón que haya una buena ofrenda esta noche para el Señor. Una ofrenda especial para el Señor. Una ofrenda grandísima como las que nunca hemos visto para el Señor. Queremos una ofrenda especial para Él. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 8. Iglesia, prepara tu corazón, tu vida. Prepara tu corazón, tu vida. Mira lo que dice Dios en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo, vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 3, 1 al 8. Cuando lo tenga, dicen amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermoso, precioso de Dios. Dice Proverbios 3:1 hasta el 8. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Fíate de Jehová, dice, de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Dice el Señor: honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado el hombre y la mujer, dice Dios, que haya la sabiduría, obtiene la inteligencia. Pero no seas sabio, dice Dios, en tu opinión. No seas sabio en tu opinión, dice Dios. Guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Dice: y hallarás gracia delante de mí y de los hombres. Fíate de mí, fíate de Jehová, y no estribes, dice, en tu prudencia. Dios no quiere que tú y yo estribemos en nuestra propia prudencia. Para no estribar en nuestra propia prudencia, tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios en este día, en esta noche, en esta mañana. Tenemos que entregarle nuestro corazón a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que murió por nosotros, aquel que nos dio vida. Proverbios 1:10
Dice la palabra de Dios así, y lo leemos, Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Dice Dios, si los pecadores te quisieran engañar, si tu carne te quisiera engañar, no consientas, iglesia. No consientas, hija, hijo de Dios, no consientas. Si el enemigo, si los demonios, si las personas que se llegan a ti te quieren hacer que hagas cosas en contra de la voluntad de Dios, no lo hagas. Porque dice Dios: hijo mío, hija mía, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si el enemigo te dice: deja a tu esposa porque ya está gorda porque te dio 2 hijos. Tú tienes que vivir con la mujer de tu juventud. Dice ahí la palabra de Dios en Proverbios 5, 18 al 21. Proverbios 5, 18 al 21. Vamos a leer qué dice la escritura. Proverbios 5, 18 al 21. Dice la Biblia así. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa corza. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena y abrazarás el seno de la extraña? Pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Mira lo que está diciendo Dios. Sea bendito tu manantial, dice Dios, y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate, dice, con la mujer de tu juventud, y sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Déjame decirte, tú que me estás viendo, mujer, varón, yo te voy a decir algo. Mira, si tú te vas con una mujer que no te la dio Dios, o un hombre que no te lo dio Dios, o con un joven que no te lo dio Dios, o con una jovencita que no te lo dio Dios, te voy a decir lo que va a pasar. No vas a llegar ni a la esquina con esa persona, porque Dios no va a honrar lo que Dios no te dio. Dios va a honrar lo que Dios te dio. Valoremos a nuestra esposa, valoremos nuestra casa, valoremos lo que tenemos, valora lo que tienes, dice el Señor. Ama a tu esposo. Y si tú, mujer, y si tú, varón, y si tú que me estás viendo, necesitas reconciliarte con Dios y con tu esposo. Hay esposos que están maltratando a su esposa, y hay esposas que están maltratando a sus esposos. Y hay jovencitas y jovencitos que están viendo pornografía, que están usando la masturbación y que están manoseando a las jovencitas de la iglesia. Ya se repasaron a todas y así están cantando. Dice el Señor que tienes que entregar tu corazón, ¿no? ¿Y qué dice el Salmo? Hay un Salmo que dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos. Dice: ni estuvo en caminos de pecadores, sino que antes en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, dice el Señor. Bienaventurado el hombre que no anda en consejos de malos. Apártate de lo malo, iglesia. Apártate del mal. Apártate del mal. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero dice: no así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dame tu corazón, dice el Señor. Dame tu corazón, hijo mío, hija mía. Y en esta noche, yo te invito para que vengas ahí donde estás, vengas al altar. Dobla tus rodillas delante de Dios, delante del Señor, y pídele al Señor que te perdone por lo que estamos haciendo mal. Pídele a Dios que te perdone. Hoy en esta noche vamos a levantar una ofrenda especial para Dios. Queremos una ofrenda especial para Dios, iglesia. Prepárate para que le traigas una ofrenda especial a Dios. Y la ofrenda especial que vamos a levantar hoy para Dios son corazones. Hoy queremos una ofrenda, una lluvia de corazones para Dios. Predicadores, predicadoras, salmistas, tú que predicas, predícate a ti mismo. Vamos a venir primero nosotros
Vamos a reconciliarnos con Dios para que la iglesia venga también a reconciliarse con Dios. Tú predicador, tú predicadora, tú cantor, cantista, que andas altivo, que en tu corazón te crees la mamá de los pollitos, te crees el dueño de la obra es Jesucristo. Nosotros sin Jesucristo no somos nada. Tú que andas volando muy alto, bájate de la nube, porque antes de la caída viene la altivez. Ya no tarda tu ministerio en caerse. Lo que es de Dios permanece y lo que no se desvanece. Suéltate del orgullo, suéltate de la altivez, suéltate de la arrogancia, suéltate del yo. Entrégale tu corazón a Dios en esta mañana, en esta noche. Entreguémosle el corazón a Dios. Tú predicador, predicadora, tú profeta, pastor, evangelista, maestro de la palabra, como te llames, ven al Señor Jesucristo. Necesitamos reconciliarnos con Él. Hay mucho orgullo en nuestro corazón y hablamos lo que Dios no nos mandó, engañando a la iglesia y estafando a la iglesia. Hay muchas personas que están viviendo del evangelio y hay hermanos que me están viendo ahí que le piden todo, le quieren sacar a los hermanos. Y hay predicadores que no salen de la casa de los que tienen dinero, de los hermanos que tienen dinero, de la iglesia que tienen dinero, y nomás visitas, predicador, a los que tienen dinero. Tú necesitas venir a traer tu corazón al altar en esta mañana, en esta noche, en este día, en esta tarde. Necesitamos traer nuestro corazón delante de Dios. Te invito en esta noche para que mueras al orgullo, para que mueras al yo. Te invito, iglesia, te invito, varón, mujer, niño, niña, que vengamos a Dios en esta noche. Le entreguemos nuestro corazón. Así que en esta mañana, en este día, en esta noche, vamos a entregarle nuestro corazón al Señor. Usted está ahí, venga al altar, 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 ven, aquí está la presencia de Dios, ven. Dobla tus rodillas ahí delante de Dios. Dobla tus rodillas delante de Dios. No dejes que el enemigo te robe la bendición. Ven, dobla tus rodillas. Dobla tu corazón delante de Dios y reconoce, iglesia, que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos caminado de una manera incorrecta delante de Dios. Señor, en esta mañana, en esta noche, en este día, en esta tarde, Señor, venimos a pedirte que nos perdones, Señor, porque hemos pecado delante de ti, Señor. Porque hemos hecho lo incorrecto delante de ti, Señor. Hoy tú nos has pedido nuestro corazón. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, que sin ti nada podemos hacer. Y hoy traemos nuestro corazón, Señor, para que sea renovado. Hoy traemos nuestro corazón, Señor, para que sea limpiado, para que sea perdonado una vez más. Y que nosotros, Señor, podamos entender que entregándote nuestro corazón completamente, tenemos que entender, Señor, que si nos arrepentimos, no tenemos por qué volver a cometer el mismo pecado, la misma maldad. Señor, tú nos amas grandemente, pero tú no amas nuestro pecado, Señor. Venimos delante de ti, Señor, para darte nuestro corazón, entregante nuestra vida, entregante nuestra mente, nuestra alma, que tú gobiernes nuestro corazón. Te lo entregamos al 100%, Señor. Toma mi vida, perdóname, porque me he enaltecido, porque he competido con los dones de tu Espíritu. Porque he creído que yo soy el dueño y Señor y amo y dueño y Señor de la congregación, de las iglesias, de los templos. Me he adueñado, Señor, de algo que no me pertenece. Perdóname mi arrogancia, mi altivez. Mi oído se ha cerrado para no escuchar tu voz, oh Jehová. Por eso venimos en esta mañana, en este día, pidiéndote que nos perdones, Señor. Porque he dado falsas profecías, porque he dado falsas enseñanzas, porque he hablado cosas que el Dios del cielo no me mandó. Te pido que me perdones, Señor Jesús, que tu Espíritu me redarguya mi alma, mi espíritu. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, iglesia, en el nombre de Jesús, 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 se han reventado todo lo que no es de Dios, todo lo que no proviene de Dios, se ha echado fuera de tu vida en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha dado poder para hollar sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará, y nada os dañará. En el nombre de Jesús se ha estado ligado y echado fuera todo espíritu de oposición, todo espíritu de orgullo, todo espíritu de vanagloria, todo espíritu de fornicación, de masturbación, de pornografía, de idolatría. En el nombre de Jesús, en contra de tus hijos, lo atamos y lo ligamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, espíritus de fornicación, fuera del pueblo de Dios, fuera espíritu de rebeldía, fuera en el nombre de Jesús. Esa persona que está ahí, que está atada,
que no se quiere quebrantar delante de ti, Señor, porque hay una atadura. Se rompa, Señor, esa atadura. Señor Espíritu Santo, rompe, Señor, esa atadura con tu presencia, con tu poder, Señor, liberta, con tu poder, Señor, echa fuera todo lo que no es tuyo, lo que no proviene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esta ofrenda, Señor, una ofrenda especial para ti. Hoy te entregamos nuestro corazón. Hoy nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado, de nuestra maldad, y te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Ya no está en fragmentos, en pedazos. Nuestro corazón está delante de ti, en tus manos, Señor. Desde hoy creeré lo que dice tu palabra. Desde hoy caminaré como dice tu palabra. Desde hoy no dejaré que mi carne saque argumentos vanos. Desde hoy yo, como pastor, como profeta, como apóstol, como evangelista, ya no hablaré más lo que Dios no me haya de dar, ni profetizaré más lo que Dios no me haya de dar. Por eso hoy me arrepiento y te entrego mi corazón, Jesús. Lávame, límpiame, purifícame, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Mi corazón sea limpio. Recibe en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, mujer, con tus lágrimas. Ahí donde tú estás, varón, con tus lágrimas. Joven, jovencita, con tus lágrimas. Estás arrepentido. Dios hoy visita tu vida. Tú vas a sentir una paz, una libertad en el nombre de Jesús. Su Espíritu obrará en tu corazón, en tu vida, y Dios te perdona de tus pecados. Pero dice el Señor, no vuelvas a pecar para que no te venga alguna cosa peor. Hoy yo perdono tus pecados. Hoy yo voy a bendecir tu vida y verás mi mano poderosa sobre ti. Pero es necesario que camines conforme a mi palabra. Es necesario que entiendas que mi propósito no tiene nada que ver con tus propósitos. Mucho de mi pueblo estuvo caminando sin mí, pero hoy mi pueblo viene a mí y se reconcilia conmigo. Oh, bendito Señor, bendito sea el nombre del Señor. Si usted está pasando por ahí, iglesia, alguna enfermedad, vamos a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Padre, tu palabra también dice, está alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, ponen las manos en él, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y serán sanos. Y si tuvieren pecados, les serán perdonados, dice tu palabra, Señor. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te pido por tu iglesia, Señor, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Si hay dolencias en la cabeza, en los tendones, en las coyunturas, en los huesos, en los nervios, en el nombre de Jesús se normalice todo. Problemas en las rodillas, en los tendones, en las coyunturas, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Pie que tú estás más largo que el otro, te ordenamos que te normalices igual que el otro en el nombre de Jesús. Te ordenamos en el nombre de Jesús que te normalices, pie derecho, izquierdo, normalízate igual que el otro en el nombre de Jesús. Brazo que estás más derecho que el izquierdo, o más está más grande el izquierdo que el derecho, te ordenamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, te ordenamos por el poder del Espíritu Santo, te ordena el Señor Jesucristo que te normalices igual que el otro. Se va toda dolencia de la columna, problemas en la columna se desaparecen, problemas en las rodillas, en los huesos, en los tendones, problemas en el hígado, en el páncreas, en el corazón, en los ojos, en los oídos, caries, se van en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús se desaparece toda enfermedad, toda infección en las vías urinarias, en los riñones, se va en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de temor, de miedo, de inseguridad, se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu en el nombre de Jesús lo echa fuera el Señor Jesucristo. Va para afuera, va para afuera, va para afuera, va para afuera. Todo espíritu de incredulidad va para afuera en el nombre de Jesús. El Señor lo echa para afuera. El Señor, bendito sea su nombre, lo echa para afuera por su misericordia y por su gracia. En el nombre de Jesús le ordenamos a los tendones, coyunturas, huesos, problemas en el corazón, alta presión, baja presión, normalízate en el nombre de Jesucristo. Personas que no pueden tener bebés, en el nombre de Jesús le hablamos a la matriz, y ahora en el nombre de Jesús, conforme a tu misericordia, Señor, sea abierta, sea limpiada la matriz conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús recibe y esa matriz recibe en el nombre de Jesucristo, recibe en el nombre de Jesús. Toda persona que recibió su milagro, que hubo personas que tuvieron su bebé pero que no obedecieron a Dios, pídale perdón a Dios, pídale perdón al Señor. Y en el nombre de Jesús te pido, Padre,
Pon tu mano, Señor, en nombre de Jesús, en cada persona en las calles. Pon, Señor, en nombre de Jesús, rellena las muelas, los tendones, los nervios, Señor, de calcio. Rellena las muelas, los nervios, Señor, de calcio. En el nombre de Jesús, toda carie se seca, la diabetes se va, el cáncer, sida, tuberculosis, trombosis, parálisis, se van en el nombre de Jesucristo. Almorranas, en el nombre de Jesús, espíritus inmundos, en el nombre de Jesús, que perturban al pueblo en los sueños. Echamos fuera espíritus que no dejan orar, ayunar, leer la palabra. Espíritus de incredulidad van para afuera, van para afuera, van para afuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque ciertamente si nosotros echamos fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El Espíritu de Dios es el que pide por vosotros con gemidos indecibles. Y Él es el que echa fuera todo espíritu que está en tu cuerpo. Ahora se va toda enfermedad, llámate como te llames. Sales en el nombre de Jesús. Sales en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Diabetes, sécate desde la raíz. Problemas en las rodillas se van en el nombre de Jesús. Ahora usted que está ahí, usted que está en la silla de ruedas, créale a Dios, hermana, créale a Dios, hermano, jovencito, jovencita, créale. En el nombre de Jesús le ordenamos a su cuerpo que se normalice. Tendones, nervios, pies derecho, izquierdo, se endereza en el nombre de Jesús. Levántate ahora, levántate y camina, levántate y camina. Así dice el Señor. Levántate y camina en el nombre de Jesucristo. Van a haber milagros. Ahí están los milagros de Dios. Ahí está Dios fluyendo. Ahí está Dios fluyendo. Ahí está Dios fluyendo. Algo se está yendo de tu vida. Yo siento que algo está saliendo. Yo siento el poder de Dios. Algo se está yendo. Dios está liberando a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Recibe, iglesia. Recibe, 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 recibe. Llénalos, Señor. Satúralos con tu misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Se va la enfermedad. Se va la sequedad espiritual. Se van en nombre de Jesús, porque Dios hoy trae perdón a su pueblo. En el nombre de Jesucristo, levántate, suelta el bordón, suelta el palo ese que traes ahí. En el nombre de Jesús, recibe la vista. Tú que estás quedando ciego, hermana, hermana, recibe la vista, recibe en el nombre de Jesús libertad en tus oídos. Recibe libertad en las cuerdas bucales, recibe libertad en los oídos. Tú que ya casi no oyes, en el nombre de Jesús se destapa el oído derecho, el izquierdo se destapa en el nombre de Jesús. Problemas en la cabeza, piques que le pica la cabeza con dolores fuertes, se quebrantan en el nombre de Jesucristo, se ha echado fuera por el poder de la palabra. Menstruación que estás irregular, ahora te regulas en el poder del Espíritu de Dios, en el fuego de Dios, en el poder de Dios. Ahora se regula la menstruación, ahora se regula en el nombre de Jesús. La presión baja y alta se regula en el nombre de Jesucristo. Las manos, los dedos, los tendones, todo lo que necesita el cuerpo, Señor, donde hay dolencias, artritis, vas para afuera en el nombre de Jesús. Espíritus de incredulidad, de dureza, vas para afuera en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú, Señor, estás sanando a tu pueblo. Está fluyendo tu Espíritu Santo, tu presencia está fluyendo, Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la mano poderosa de nuestro Dios ha tenido misericordia. Oh papá, hoy presento delante de ti, Señor, esta ofrenda especial, Señor. Esta ofrenda especial, Señor. Corazones para tu reino y para tu gloria, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te doy gracias por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer en tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu grande amor y tu grande misericordia. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Dios. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos de ustedes le dan un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Déselo fuerte porque es para Él. Y la gloria y la honra sean para Él. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre y alabado sea Dios. Bendito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre, que hay autoridad en este lugar. Bendito sea Dios. Bueno, pues hemos orado por ti, iglesia. Te hemos dado una palabra de parte del Señor. Nada más quiero recordarte, Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y luego dice: y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere que le demos el corazón y que andemos por sus caminos. Dice el Señor: andad por la senda antigua. No dejes de ayunar, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia. Ese es el arma del creyente. Si los demás no creen, es su problema. Nosotros vamos a orar
vamos a ayunar y leer la Biblia, porque dice la Escritura que al Señor Jesús le trajeron un hombre que estaba enfermo, y luego los discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarle fuera el demonio que traía. Y les dice el Señor Jesús, una por vuestra incredulidad, porque te he dicho que si tuvieras confianza en mí, como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y otra, porque este género no sale si no es con oración y con ayuno. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice, la Escritura lo enseña. Mateo 17, 14 al 21. Allí dice la palabra de Dios que este género, los demonios, las enfermedades, dice, no se van con oración y con ayuno y con lectura de la palabra. Por la palabra Dios echaba fuera a los demonios, Jesús. Quiero decirte algo, iglesia, para terminar con esto. El ayunar y el orar no es para competir ni para demostrar que Dios es contigo. Dice el Señor que ayunar y orar como hoy, criticando a los demás, creyéndonos más que los demás, viviendo una vida fuera de Él. No ayunes como hoy para que tus oraciones sean oídas y no interrumpidas. El ayunar y el orar es un acto de humillación ante Dios. Así. No es que el ayuno el ayuno no es una varita mágica donde nada más vas a ayunar y orar y vas a hablar. No. Ayunar y orar es buscar el rostro de Dios, un acto de humillación ante Dios. Y entonces por ese acto de humillación Dios sana tu vida. Dios se manifiesta a tu vida porque lo estás buscando. Pero no lo busques con altivez, porque Dios mira al humilde de cerca y al altivo de lejos. Además, hoy le entregamos nuestro corazón a Dios. No peques más, dijo el Señor, para que no te venga alguna cosa peor. Damos gracias a Dios por esta bendita palabra. Damos gracias a Dios por tu vida. Te bendecimos y nos vemos en el próximo video, en el siguiente tema del que Dios nos quiera hablar. Bendiciones, iglesia, y hasta la próxima. Mi vida ofrezco ante